Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo número 4, el cual está conformado por Luis Eduardo Hernández Sorcia y una servidora, Aide Shanat Telles Hernández. Y nosotros vamos a hablar sobre las técnicas de análisis cromatográfico. La cromatografía es un método físico de separación en el que los componentes que se han de separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales está en reposo, fase estacionaria, mientras que la otra, fase móvil, se encuentra en una dirección definida. O puede ser la separación de gases o líquidos de una mezcla por absorción selectiva, produciendo manchas diferentemente coloreadas en el medio absorbente. Está basado en la diferente velocidad con la que se mueve cada fluido en un medio poroso. Las técnicas. De acuerdo con la forma del hecho cromatográfico encontramos la cromatografía plana. Se realiza sobre un papel u otro material sólido. Suele llamarse en capa fina o en capa delgada, porque la fase estacionaria recubre el soporte plano y rígido. La fase estacionaria es un sólido adsorbente finamente dividido o un líquido inmovilizado sobre un sólido colocado sobre una placa plana. La cromatografía en columna, como su nombre lo dice, es un funcionamiento en una columna, mostrando la carga de la muestra y diversos momentos a lo largo de la ilusión. Como podemos ver en la imagen, el número 1 es la muestra depositada sobre el lecho cromatográfico. El número 2 es la muestra que penetra en el lecho. La número 3 se añade la fase móvil. En la número 4 comienza la separación de los componentes de la muestra. En el 7 eluye el primer componente y el 9 eluye el segundo componente. La cromatografía de gases es una técnica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de un mechero para una columna cromatográfica. Con fase móvil gaseosa, encontramos la cromatografía gas líquido y la cromatografía gas sólido. La cromatografía líquida con fase móvil líquida es una cromatografía líquido-líquido, cromatografía líquido-sólido. La cromatografía HPLC es la cromatografía líquida de alta presión o de alta eficacia, cuando se emplean partículas de fase estacionaria muy pequeñas y una presión de entrada relativamente alta. La siguiente clasificación es de acuerdo con el mecanismo de separación. Antes de iniciar con la definición, es importante especificar que es una clasificación conceptual. En la práctica, el mecanismo que se rige la separación puede ser mixto, ejemplo, absorción más reparto. La cromatografía de adsorción. Diferente afinidad de adsorción de los componentes de la muestra sobre la superficie de un sólido activo. La adsorción es la capacidad de las superficies para fijar moléculas. La fase estacionaria es siempre sólida. Ejemplos: alumina, carbón activo y fosfato cálcico. La cromatografía de reparto. Diferente solubilidad de los compuestos de la muestra en la fase estacionaria, que es el caso de la cromatografía de gases, o diferentes solubilidades de los componentes en la fase móvil y estacionaria, que es el caso de la cromatografía líquida. Ejemplos: en la cromatografía plana, la fase estacionaria es el agua o disolvente asociado a la celulosa, que es el papel, o el soporte sólido que forma la capa fina. En columna, como la fase estacionaria, se usa tierra de diatomeas, gel de sílice o celulosa en polvo. La cromatografía de intercambio iónico. Diferente afinidad de los componentes de la muestra para el intercambio de iones. ¿Qué significa intercambio de iones? La fase estacionaria posee carga eléctrica y por ello interacciona con los componentes de la muestra que tienen una carga opuesta. Y se encuentra intercambio aniónico e intercambio catiónico. En el intercambio aniónico, la fase estacionaria con carga positiva une aniones, bien los del disolvente en fase móvil o bien los de la muestra. En el intercambio catiónico, la fase estacionaria tiene una carga negativa, une aniones, bien los del disolvente en la fase móvil o bien los de la muestra. La fase estacionaria suele llamarse resina de intercambio iónico. La cromatografía de afinidad es la variedad de partículas de cromatografía. En la separación se basa la especificidad biológica singular de la interacción entre un componente de la muestra y una molécula unida a la fase estacionaria. Los ejemplos más comunes son las interacciones enzima-sustrato, antígeno-anticuerpo y ligando-receptor. La fase estacionaria es un soporte inerte, como microesferas de vidrio o plástico, al que se une covalentemente el ligando de afinidad. Ejemplos de este ligando
es sustrato, inhibidor o cofactor de una enzima, anticuerpo, antígeno, entre otras, que son las proteínas con afinidad por oligosacáridos. La cromatografía de exclusión estrictamente se basa en diferencias de tamaño, forma o carga entre las moléculas de los distintos componentes de la muestra, pero lo más habitual es aprovechar las diferencias de forma y tamaño. Las moléculas más pequeñas pueden penetrar los poros de las partículas que forman el gel en fase estacionaria, por lo que tienen mayor recorrido y se retarda su avance por la columna. Las moléculas de tamaño superior al de los poros solo circulan por el exterior de las partículas, por lo que avanzan más rápido e diluyen antes. Aparte de la clasificación que acabamos de definir, también existen algunas técnicas especiales. Dentro de ellas está la cromatografía de fase normal y de fase invertida. La fase normal es cuando la fase estacionaria es más polar que la fase móvil y la fase invertida es cuando es más polar la fase móvil. En el análisis isocrático, la composición de la fase móvil permanece constante a lo largo del proceso de elución. La elución con gradiente es cuando la composición de la fase móvil se cambia de forma continua o en etapas a lo largo del proceso de elución, respectivamente gradiente continuo y gradiente escalonado o en etapas. Cromatografía bidimensional. Una vez separados los componentes de la muestra, parte de ellos o todos se someten a etapas adicionales de separación bajo diferentes condiciones. En otra columna, o en el caso de la cromatografía plana en dirección perpendicular. Un ejemplo de ello pueden ser las huellas dactilares, estudio de proteínas. Ahora vamos a especificar las etapas de la realización de una cromatografía. Para la cromatografía en columna, el paso número 1 es la preparación del soporte y la fase estacionaria, también el equilibrado de la columna. Posteriormente pasaremos a la aplicación de la muestra para seguir con la elución. Dentro de la elución va el lavado de componentes no retenidos y la liberación, desplazamiento o elución propiamente dicha de los componentes retenidos. Pasamos a la recolección de fracciones o análisis del efluente en continuo. El penúltimo paso es el análisis cuantitativo o revelado y por último es la regeneración de la fase estacionaria. Etapas en la realización de una cromatografía, en este caso cromatografía plana. Tenemos preparación del soporte y fase estacionaria, aplicación de la muestra y secado, desarrollo de la cromatografía, secado de la placa y por último revelado y cuantificación en su caso. Recogida del efluente. El efluente de una columna se suele recoger en forma de pequeñas porciones o fracciones, comúnmente con la ayuda de un dispositivo mecánico llamado colector de fracciones. ¿Y cómo es el colector de fracciones? Bueno, en cada tubo cae un número determinado de gotas o un cierto volumen. A continuación, el soporte gira, de modo que el tubo siguiente queda colocado bajo la salida del efluente. Las gotas se detectan mediante una célula fotoeléctrica y cada gota interrumpe el haz de luz y así es como se cuentan. Detección. Los componentes de la muestra separados se detectan en el afluente. 1. Mediante su análisis en conjunto, por ejemplo, midiendo absorbancia a 280 manómetros para las proteínas, midiendo absorbancia a 260 manómetros para ácidos nucleicos y midiendo radiactividad. O bien mediante el análisis de las fracciones una vez recogidas. Cualquier tipo de análisis, absorbancia, radiactividad, ensayo enzimático o ensayo biológico. Usos de la cromatografía analítica y preparatoria. El propósito detrás de una aproximación de la cromatografía puede ser o bien analítico o preparatorio. En cromatografía analítica, el propósito es separar los componentes de la muestra. Y el propósito de la cromatografía preparatoria, por otra parte, es aislamiento y purificación de cantidades razonables suficientes de una sustancia específica en la muestra. Algunas de las aplicaciones de la cromatografía pueden ser la química sintetizada como huella dactilar de péptidos, de proteínas o de oligonucleótidos. También en la industria de sustancias químicas finas como la purificación.
También se utiliza en los cosméticos, en fragancias o sustancias odoríferas. La química ambiental, que puede ser la detección de productos de la sustancia química, del producto petroquímico y de industrias petroleras. También en la toxicología, biología o remedio, que es la purificación de anticuerpos monoclonales de plásmidos, de enzimas, de vacunas y de vectores virales para el lanzamiento del gen. Los productos farmacéuticos, que puede ser la purificación de las sustancias, separación de composiciones quirales, la identificación de trazos de contaminantes en composiciones químicas. En los deportes se utiliza para la detección de drogas en orina y fluidos corporales. En la industria alimentaria pueden ser la separación y detección de añadidos o preservativos, detección de toxinas, contaminantes y otros indicadores de los desperdicios de la comida. También de mesedina legal, que es la detección de sangre o de pelo en las escenas del crimen, de drogas, toxinas o de alcohol en la carrocería a la hora de la muerte. También del material inflamable en los escombros del fuego. En la biología molecular puede ser la investigación de los ácidos nucleicos. Y por último tenemos el análisis compuesto del especie del radiocarbono del FIC. El equipo de cromatografía utilizado en la biotecnología realmente es todo el equipo, porque la biotecnología tiene un gran campo de trabajo que se utilizan absolutamente todos los equipos, pero los más importantes son el sistema de cromatografía normal, la cromatografía líquida de ultra o alta presión UHPLC El equipo de cromatografía líquida preparativa. o PREP HPLC. Y por último tenemos la cromatografía líquida de alta eficiencia acoplada a masas o HPLC sobre MS. Y con esto terminamos nuestra parte de la presentación. Esperemos haya sido clara y sea de utilidad.